para que nos aclare un poco el panorama, César Delgado Guembes, constitucionalista y además exoficial mayor del Congreso, nos acompaña también en estos minutos finales de 2021. Doctor Delgado, bienvenido y muchas gracias. Buenas noches, Mávila. Muy buenas noches. Cuéntenos, ¿qué es lo que ocurriría en caso se censure a la mesa directiva del Parlamento? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la presidencia de Francisco Sagasti? La moción de censura se ha presentado contra los integrantes de la mesa directiva que están compuestos por 3 vicepresidentes. La moción de censura no se ha planteado contra el señor Sagasti en su condición de presidente del Congreso. Tampoco podría hacerse porque en estos momentos el presidente del Congreso ejerce la presidencia de la República. Para que eso, claro, afectara al presidente de la República, se requeriría incurrir en alguna de las causales previstas en la Constitución respecto del rol del presidente de la República. El señor Sagasti queda totalmente intacto en su desempeño como presidente de la República, no queda afectado para nada. Para nada. Entonces, cambiar la mesa directiva, si es que se tuvieran los votos, en este caso concreto, ¿usted cree que está suficientemente sustentada esta moción de censura y que lo que ha hecho Mirta Vázquez está bien o está fuera del reglamento? Bueno, la opinión que yo tuviera sobre el contenido de la moción de censura, desde el punto de vista jurídico, resultaría irrelevante, porque los argumentos para censurar a un presidente son fundamentalmente de naturaleza política. La mía sería en todo caso una opinión desde el punto de vista del derecho parlamentario, del derecho constitucional. Entiendo que los argumentos son 2. Uno, que la presidenta no ha sabido proteger el fuero parlamentario en relación con la posición que sostuvo el presidente de la Comisión de Constitución y la recriminación que le hiciera el señor Sagasti. La presidenta no defendió el fuero parlamentario. Ese es uno de los argumentos. Y el otro argumento es la supuesta dilación que habría habido en la tramitación de las autógrafas que se deben remitir al Poder Ejecutivo luego de aprobadas por el Congreso. En relación con este último tema, lo que yo entiendo es que el número de leyes que está aprobando el Congreso va a un promedio de casi 40 leyes por semana. Con ese tipo de ritmo es bastante difícil que las 40 autógrafas salgan de inmediato, porque la autógrafa pasa por un proceso de elaboración que supone el contraste con el diario de debates, con la transcripción, se verifica que lo que consta en el texto corresponda con la voluntad del Pleno, y estamos hablando de 40 leyes semanales. Entonces, por ahí no diría yo que habría suficiente argumento desde el punto de vista empírico. Claro. Desde el punto de vista constitucional, podría argumentarse que hay una discrepancia respecto del rol que cumplió la presidenta del Congreso en relación con la defensa que se reclama que debió haber realizado respecto de la posición del señor Sagasti contra la del señor Valdés Farías. Claro, quería aprovechar también 2 minutos para robarle una opinión sobre este pedido de nulidad de las elecciones que se ha presentado ante el Poder Judicial. El doctor Villastein ha propuesto esto. ¿Es posible una cosa así dentro de la Constitución? La nulidad de un proceso electoral solamente cabe, de acuerdo a la Constitución, cuando se cumple con el supuesto que ella reconoce, que es que en un proceso electoral haya más de 2/3 de los votos que sean blancos o nulos. Esa es la única causal que prevé la Constitución. Cualquier entendimiento de una nulidad que se planteara tendría que sustentarse en argumentos distintos a los constitucionales. Tendrían que ser metaconstitucionales, puramente políticos, y en ese caso dudo yo que tengamos una autoridad constitucional como pudiera serlo el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional o incluso el Jurado Nacional de Elecciones, que pudiera declarar nula una elección. Pueden haber argumentos en algunos casos, pero no tienen el suficiente respaldo en el documento constitucional. ¿Eso quiere decir que el Poder Judicial tendría que rechazar la demanda? Porque no es de su competencia, constitucionalmente hablando.
No solamente porque no fuera competente, sino porque no existiría causal. O sea, puedo argumentar que los hechos me llevan a encontrar una ingeniería, una arquitectura que puede asemejarse a una nulidad, pero la Constitución solamente reconoce un caso en el que se puede declarar la nulidad de un proceso. Esa causal no se ha cumplido, entonces tendría que evaluarlo la Corte Suprema, en fin, cualquiera de las cortes, y determinar si es que, no obstante no tener una previsión normativa, podría declararse la nulidad debido a la colisión que existiría respecto de principios constitucionales, no respecto a una regla constitucional. ¿Eso qué significa en la práctica? Significa que tendría que valorar la autoridad jurisdiccional de acuerdo a la construcción argumentativa que haya producido el demandante, en este caso el señor Villestein, y en función de eso determinar si es que hay suficiente respaldo o no en principios constitucionales y en los hechos que él está alegando. Pero en principio, como digo, no existe una regla constitucional que sustentara. Y el riesgo en que se incurriría la autoridad jurisdiccional que amparara la solicitud de nulidad del señor Villestein podría significar en algún caso la comisión de un delito, el de prevaricato, que es el que ocurre cuando uno emite una sentencia al margen del texto de una norma. Claro, hoy más temprano precisamente entrevistaban a un abogado que más bien está a favor de esta denuncia y de la nulidad por las evidencias, o en fin, por la manera en que se ha dicho que se han presentado una serie de irregularidades, que se está exigiendo, usted sabe, una de las partes está exigiéndole a la OMPE el padrón, la publicidad y el conocimiento, el hacer público el padrón electoral y para poder cotejar firmas, etcétera. ¿Esto podría llegar al TC o no? Bueno, el Tribunal Constitucional ya ha indicado que respecto de las resoluciones que emite el Jurado Nacional de Elecciones, estas resoluciones son irrevisables en lo que se refiere al derecho electoral. En lo que sí son revisables es en cuanto puedan afectar derechos fundamentales. Por lo tanto, sí, se argumenta ante el Tribunal Constitucional que como consecuencia de la aplicación del derecho electoral se han violado derechos fundamentales, esto podría significar que el Tribunal Constitucional asuma competencia sobre la materia y conozca el caso. ¿Y qué derechos fundamentales se podrían violar? En principio el derecho a elegir, y la voluntad popular. ¿Cuál es la voluntad popular? Tenemos que determinar si efectivamente se han producido o no todos los vicios que se alega que se han producido, vicios procesales, vicios en mesa, en el escrutinio, etcétera, ¿no? Esos argumentos basados en hechos serían los que podrían configurar una situación en la que se habrían violado derechos fundamentales. Por ejemplo, yo soy elector, yo voy a votar, pero mi voto ha sido fraguado. Esa es una afectación de un derecho electoral. Tendría que argumentarse en ese sentido. Entiendo perfectamente. Ha sido muy claro, doctor Delgado. Le agradezco que nos haya explicado en breves minutos, con tanta claridad, esta situación. Gracias por participar en el programa. Con el mayor gusto, Mávila. Muy buenas noches a usted.